Hola, gracias por acompañarme en otro lunes de charlas de existencia y escritura. Espero estarme escuchando bien, estarme viendo bien, porque ahora ya regresé a mi escenario anterior. Y bueno, en Instagram ahora tengo un tripié, entonces estoy esperando a ver si se ve bien, porque no sé si esté funcionando o no. Pero bueno, ya nos estamos reuniendo hoy a las 6 de la tarde para hablar de la construcción de un argumento, de la construcción de un argumento, sobre todo de ficción, pero que vamos a, ya como lo saben y como ya estamos acostumbrados, a fusionarlo con argumentos de vida. Por ejemplo, vamos a ver el día de hoy. Gracias, Alina, que andas por aquí. Buenas tardes, Maya Elena María Hernández. Gracias por acompañarme. Ya nos estamos reuniendo. Gracias por quienes me están acompañando también en Instagram. Bueno, a lo mejor ya estás enterada, ya estás enterado que el día de hoy dio inicio eh, el curso de La vida es una novela. Va a ser un curso, si no te has enterado, es un curso de 10 sesiones de 2 horas diarias. Vamos a estar de 1 de la tarde a 3 en la de hora de la Ciudad de México. Entonces, estás invitado, aunque hoy fue la primera sesión, ya no hay cupo para ser como un alumno formal, porque este es un curso al que me invitaron por medio de la biblioteca de la Cámara de Diputados, la biblioteca legislativa. Entonces tú te puedes meter a su página y tener acceso a los videos que van a estar ahí guardados en la página de ellos y en la plataforma de ellos. De cualquier manera, yo lo estoy compartiendo en mi página de Facebook. Por Instagram no puedo porque es otra plataforma, pero por Facebook sí. Entonces, ahí en mi muro vas a encontrar todos los días las sesiones. Puedes participar como un oyente. Algunas veces vamos a atender también a las preguntas que tú tengas si no estás registrado de manera formal, pero siéntete con la seguridad de que sí puedes participar en algún momento con tus preguntas y que los materiales pues que yo estoy compartiendo son para ti también, aunque no estés inscrito y aunque no estés inscrita, ¿sale? Entonces, bueno, ya vemos bastantes por acá por Facebook, más o menos, y también por allá por Instagram. La verdad es que el día de hoy, no sé, me sentía así como voy a aturdir a todo el mundo estando todo el día conectada, pero de veras que no fue mi intención, pero me invitaron y me sentí muy, pues muy halagada de dar este taller que yo tenía ganas de dar y entonces dije, bueno, estas son las circunstancias en las que estamos ahora, así que yo lo voy a compartir a como dé lugar y por eso te hago la invitación, aunque los lunes hagamos doble jornada, porque pues voy a estar de 1 a 3 y a las 6 de la tarde. Yo no quiero cancelar estas charlas porque me siento, la verdad, súper conectada contigo, me siento en confianza y me siento pues contenta de que ya tenemos 4 meses o más en estas charlas todos los lunes a las 6 de la tarde. Yo me he comprometido. Ya llegó Marcos, ya te extrañaba, Marcos, que no había saludado. Hola, Marcos. Y bueno, ya vamos a dar inicio al tema de hoy. El tema de hoy, la verdad es que lo quiero compartir aquí en estas charlas porque debo confesarte que yo me siento como muy en confianza en las charlas. O sea, me siento, no sé, no es que cuando doy el curso no me siento en confianza, sino que, por ejemplo, hoy que fue el primer día, pues apenas estoy viendo cómo están participando, entonces todavía estoy como desenvolviéndome ahí en el curso, ¿no? Pero acá como que me siento ya bien conectada contigo, siento que andamos juntos pues a esta hora. Y por eso me voy a atrever a contarte algo para dar inicio a este programa.
estaba recordando justamente por el taller de la mañana que hace mucho que yo no daba como tantas sesiones en un solo día. La verdad, hacía mucho, estoy hablando de años, años, años. Entonces, empecé a recordar que cuando yo inicié a dar clases, yo tendría algunos 20 años. Todavía no salía de la escuela de letras, de literatura, allá en Sinaloa, en la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y recuerdo que antes de salir yo empecé a dar clases a una secundaria católica y de mujeres. Entonces, para mí fue la primera experiencia como maestra, como docente. Y salía de ahí y luego me iba a un instituto tecnológico, a dar, ¿qué es lo que daba ahí? Ahí daba apreciación cinematográfica. Yo tenía 20 años y ya era profe, entonces recuerdo que disfrutaba muchísimo dar esas clases. Pero pues yo salía de mi casa muy temprano, me iba al colegio de religiosas, terminaba mis clases, me iba al centro de capacitación y a veces daba talleres, o sea, así, abiertos. Y en las tardes yo me iba a la escuela a terminar mi licenciatura, porque estaba en la licenciatura. Y entonces, a raíz de preparar el programa de hoy, empecé a elucubrar y un poco como a soñar y a transportarme a ese pasado, pero jugando con este presente. Y dije, yo no sé si, si yo en ese momento, la Glafira de 20 años, hubiera pensado que la Glafira de este momento iba a llegar a ser la que era. Creo que ahí es donde podemos empezar a vincularnos con nuestro argumento de vida. Te voy a decir por qué. Porque el argumento de vida, así como te conté yo este recorte de mi historia, que yo le llamo así como un pedacito de mi historia, y que fue a raíz de lo que viví en la mañana, porque sí me sentía un poco abrumada no solo abrumada de que iba a dar dos sesiones en un mismo día, sino también por ti, o sea, pensando, digo, pues no quiero saturar a nadie, pero al mismo tiempo dije, bueno, es que así era, o sea, así lo hacía yo, tenía 20 años, salía con las niñas que tenían 15, o sea, tampoco era tanta la diferencia, y luego me iba al otro lugar donde había gente incluso mayor que yo, y luego me regresaba a mi casa y me iba a la escuela. Yo decía, yo hacía muchas cosas, y ahora que voy a dar dos sesiones, como que dije, ay, es mucho, es demasiado, pero yo ya lo hacía. Ese recorte de vida para seguir con lo que te estaba compartiendo, me ha llevado a pensar en algo que me ha dado vueltas por mucho tiempo y tiene que ver con los argumentos de existencia. Cuando hablo de argumento, no me voy a estar refiriendo a la idea primera del argumento, que es un razonamiento o un pensamiento o una justificación ante un evento o ante algo. No voy a hablar de ese tipo de argumentos, ¿ok? Por si lo esperabas. Voy a hablar de los hechos o el conjunto de hechos para crear una narrativa, para crear una historia. A eso es al que me voy a referir, ¿ok? Entonces, el argumento de vida va a ser mi relato de existencia, pero hay una diferencia. No se trata del relato como tal. El argumento es la base donde se sostiene la historia. El argumento no es la historia, empezando por ahí. Yo te conté hace un momento una partecita de mi vida que le podemos llamar mi historia. Sin embargo, eso no es un argumento. Eso simplemente es un evento como parte de mi historia. El argumento, como te decía, va a llevar un ordenamiento y lineamiento de la historia en general. Lo que yo he hecho desde hace muchos años para acá, porque ha sido uno de mis estudios, es vincular, como ya lo sabes, la parte de la literatura con el acto de existencia, ya sea a través de la filosofía o ya sea a través de la psicoterapia. Pero, ¿qué es en sí el argumento? Por eso es que me acordaba yo de esta parte de mi vida, que la verdad ya creo que había como dejado en el baúl de los recuerdos. Y lo que ocurrió
Lo que ocurrió es que al pensar y decir, yo en ese momento del pasado me veía como la de ahorita, como la de ahora, y yo te diría sí, no, no y sí. No, y sí, ¿por qué? Porque de alguna manera el hecho de que yo estuviera estudiando literatura en ese momento era porque desde una proyección hacia el futuro, yo ya tenía una idea, tal vez muy, muy incipiente, tal vez una idea que apenas era una semillita, pero sí tenía cierta significación para mí estudiar letras y dar clases. No es tan diferente a lo que estoy haciendo ahora, salvo porque ahora tengo más edad y también más experiencia, ¿sí? Pero mi experiencia como docente empezó en ese momento, pero era porque ya me proyectaba como la Glafira que está en este momento ante ti. Y de ahí parte el argumento y una de mis dudas acerca de la vida que te voy a compartir y que tal vez tú, tú también has estado en ese momento de confusión como yo. Sobre todo a partir de que empecé a estudiar más el existencialismo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Voy a partir de esta pregunta. ¿Estamos determinados o no estamos determinados? Te voy a decir en lo que creo ahora. No, no estamos determinados porque para mí la vida se va construyendo. La vida se va significando a raíz, dirías Jean-Paul Sartre, de la libertad que yo ejerzo en la toma de mis decisiones ante las posibilidades que me da la existencia. Entonces, no estamos determinados, pero sí estoy condicionada. Y creo que ahí es donde me empiezo a percatar de que hay como un doble discurso a través de la existencia. En una historia de ficción no es diferente. Por eso es que lo que me interesa plantearte en esta sesión es el argumento de una historia de ficción para poder tener una estructura que llevemos a la estructura de vida, a la estructura de existencia. Así de sencillo. Entonces, partamos de eso. ¿La vida está determinada? Otra vez te digo, desde esta perspectiva, desde la Glafira de ahora, no creo que de la que te conté hace rato, de los 20 años, eh, no estamos determinados, pero sí estamos bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones a veces nos pueden llevar a sentirnos desde una opresión o sentirnos como no ejerciendo una libertad. ¿A qué voy con todo esto? A que a veces creemos que al estar determinados, nuestra vida o nuestra existencia ya está escrita y ya tiene un guión de vida. Esa es la diferencia con la ficción. En el caso de la existencia, nosotros solo podemos tener un referente. ¿Qué es el referente? A ese referente le vamos a llamar mapa, le vamos a llamar guía, pero no va a ser un punto determinante para mí si yo quiero contar mi argumento de existencia. Quería empezar con eso porque sí es algo que me ha dado vueltas, sobre todo por lo que yo te comparto. Si yo te doy ahorita, en este momento, una guía, o como hemos hablado en otras sesiones sobre el viaje del héroe, o como voy a estar compartiendo en estas 10 sesiones por la mañana, algunas estructuras para construir historias de ficción, creo que esas estructuras pueden ser simplemente un ejercicio que nos va a llevar a tener idea de lo que puede suceder, pero jamás va a ser determinante. En el caso de una historia de ficción, sí, porque necesitamos saber el principio y el fin. Y acá nosotros sabemos el principio y el fin, diría Aristóteles, que es a quien vamos a acudir a través de su poética. El principio es el nacimiento y el fin va a ser la muerte. Y ahí se nos acaba la historia. Así de sencillo. Lo que hace la ficción es dejarnos este referente para que tú puedas ir construyendo tu existencia simplemente como si llevaras
unas muletas para caminar, un bastoncito, pero las muletas y el bastoncito no son tus pies. Eso quiero que quede claro. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo se construye un argumento de ficción y después remataremos en cómo podemos llevar esa estructura de argumento a nuestra existencia, tomando en cuenta que no está determinada y que esto solo va a ser nuestro referente. Te decía hace un rato a través de mi historia, yo creía, teniendo 20 años, cuando empecé a dar clases, que después de mucho tiempo iba a seguir dando clases y ya no solo en el aula, sino a través de una computadora. Creo que no lo pensaba tal cual, pero sí había una idea que podía estar ahí. Sí me veía así, no sé si físicamente, pero sí me veía de esta manera. Bueno, en ese tiempo traía el cabello muy corto, pero no a rapa, pero creo que sí. Y también era media estrafalaria para vestirme ya desde ese entonces, o sea que tampoco ha modificado demasiado. Entonces, vamos a empezar con esta idea de que el argumento de vida, así como en el de ficción, se trata simplemente de hechos y narraciones de los cuales vamos a partir para contar una obra literaria y también para contar la vida, tomándolo como una estructura, como una guía, como un mapa, como un referente. Para eso nos va a servir. Lo primero para construir un argumento es empezar a través de la estructura. La estructura que yo tomo para compartir un argumento es la estructura aristotélica. ¿Por qué la estructura aristotélica? Porque cuando Aristóteles hace su poética, se da cuenta que a través de todas las historias dramáticas que él estudió, todas tenían un componente similar, que era una estructura. Esa estructura empezaba a través de una introducción del tema, había un nudo, luego una serie de circunstancias que ya te he comentado en otras sesiones, pero que hoy lo vamos a tomar más despacito, ¿ok? Todo este medio o desarrollo culminaba en otro nudo o segundo nudo, más bien, porque el primero ya lo dijimos, y o clímax también, y luego llegaba el desenlace. Empezó a darse cuenta a través de la observación que esa estructura ya estaba. ¿Quién la inventó? No sabemos. No fue Aristóteles. Le llamamos estructura aristotélica porque él fue quien escribió en la poética y más bien describió esa estructura, pero no la inventó. Él simplemente la vio. Y esa estructura nosotros la podemos llevar también a nuestra existencia para podernos significar de alguna manera. Aunque, como te digo, en la existencia tiene la diferencia de que no me voy a determinar por una estructura, simplemente es el referente. Vamos a empezar a hablar, fíjense, hoy me traje esta. Voy a ver si puedo hacer escribir aquí, no lo sé, no sé si lo voy a lograr, pero voy a tratar porque me gusta hacer una gráfica cuando hablo de la estructura aristotélica. La estructura aristotélica, incluso tú la puedes hacer en tu cuadernito de notas, si lo quieres hacer, para que vayas anotando, que va a ser uno de los ejercicios, si nos da tiempo, ya sabes. Hacer uno de los ejercicios en donde tú vas a ir poniendo en este mapa algunos eventos significativos que tú creas que pueden servirte de guía. Para eso, por eso te digo, es un mapa, pero recuerda, el mapa no es el territorio. En el caso de la escritura de ficción, por si tú quieres hacer un cuento o una novela, sí puede llevar, incluso una obra de teatro, la base, como te decía, es partir de este argumento. ¿Sí? Ahorita vamos a leer algunos argumentos que traigo, como el de Edipo Rey y el de Pedro Páramo, que es para que te des cuenta que es solo la base de la historia. Cuando eres escritor, necesitas tener un argumento para saber cómo vas a construir la historia. Si no tienes argumento, no es que sea imposible, es simplemente que el argumento puede ayudarte a que tengas la idea completa de la historia y después no te estés regresando ya que estás escribiendo la obra. Entonces empecemos con esto. Vamos a hacer una línea, espero hacerla bien, a ver,
Ay, va a estar medio complicado. Luego no se ve bien. Bueno, ahí se ve más o menos, ok. Es una línea y si no ahorita la acerco. Vamos a hacer una línea. ¿Por qué? Porque para Aristóteles es lineal, la existencia es lineal. Después vamos a ver, como lo hemos visto a través del viaje del héroe, etcétera, que es más una espiral, pero desde su perspectiva es una línea porque tiene un principio, un medio y un fin. Entonces, vamos a poner que el principio es aquí. Este es el lo que vamos a llamar primer acto. A ver si se logra ver. Ahí está, primer acto, ¿no? En el primer acto, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo voy a ir relacionando o correlacionando con la parte de la historia de vida. En el primer acto es nuestra vida como tal, lo que conocemos o lo que podría yo relacionar con Jean-Paul Sartre, que llama coeficiente de adversidad. Es decir, dónde nací, cómo nací, cuál es mi condición social, cuál es mi tipo de lenguaje, cuál es mi género. Todo eso va a incluirse en el primer acto. Es decir, lo que conocemos del personaje. En este caso, el personaje somos nosotros, ¿sí? Primer acto, estamos aquí. Vamos a ponerle vida común. Vamos conociéndonos a través de lo que nos ocurre. Vamos a conocer en este momento cuáles son las relaciones que tenemos en el mundo y con el mundo, pero el personaje, lo que vamos a conocer, esto siempre lo vas a ver, por ejemplo, en una película. Primer acto, conocemos al personaje. Así de sencillo. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Sus relaciones. La relación que tiene con su contexto o con su mundo, la relación que tiene con la sociedad, la relación que tiene consigo mismo y las relaciones de pareja. En 2 minutos en una película, ya sabes qué es lo que va, ya sabes cómo es el personaje. Incluso algunos guionistas dicen que si en 5 minutos tú no conoces al personaje, por lo regular el espectador va a apagar o va a cambiar de programa, porque la presentación es rápida, es presentación de personaje. Piensa en ti, piensa en ti. Yo hace un rato te comenté un fragmento de mi vida. O sea, Glafira nació en Culiacán, Sinaloa, está estudiando letras, da clases. Esa era mi vida en ese momento. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a empezar a modificarse esa vida? Y por eso este es un referente, porque la vida nos lo pone todo el tiempo. Este es el primer acto y aquí va a haber un primer nudo. Ese primer nudo es lo que le llamamos conflicto. Ya habíamos dicho, pero lo vuelvo a repetir, ¿qué es un conflicto? Cuando digo ya habíamos dicho fue en otras sesiones, así que lo voy a repetir porque no siempre somos los mismos, ¿ok? Entonces, conflicto. El conflicto es un deseo no concretado, pero lo repito, deseo no concretado. Es decir, si yo tengo hambre y no tengo comida, no se concreta mi deseo, hay problemas. Tú lo puedes tomar como un problema de tu vida. ¿Qué puede pasar ahí con esa niña de 20 años llamada Glafira? En el primer nudo, o también se le llama incidente desencadenante, es donde va a empezar la historia. Piensa en tu propia vida. Está llena de incidentes desencadenantes y en este momento todos tenemos el incidente desencadenante más fuerte, por lo menos de mi vida, que ha sido una pandemia. Jamás pensé pasar por eso. Ese es un incidente desencadenante. ¿Por qué? Porque hay un deseo no concretado. ¿Cuál es mi deseo? La verdad es tener la libertad de poder salir de mi casa sin el temor o con el riesgo de contagiarme de una enfermedad o de un virus que me puede llevar a la muerte. ¿Qué más? Así estamos todos, ¿eh? Así estamos todos. Si queremos buscar un incidente desencadenante, no necesitamos irnos mucho tiempo atrás con lo que nos está pasando ahorita. ¿Ok? Ahora,
Ese es el incidente desencadenante. Dentro de toda historia, sobre todo yo me estuve fundamentando más para este programa en composición dramática. Este es un librito que te voy a recomendar mucho porque aquí va a explicar lo que yo te estoy diciendo de una manera mucho más lenta. Habrá cosas que no compartimos del todo, pero que tú puedes elegir cuál te conviene. Se llama La composición dramática, estructura y cánones de los 7 géneros. ¿Ok? Entonces me voy a ir más rápido porque ya vi que ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, media hora. Primer nudo, te decía que es el incidente desencadenante. Si pensamos en este momento es la pandemia, ¿ok? Esto es lo interesante, lo que sigue acá. Porque lo que sigue acá son una serie, a ver si lo ves, de peripecias, según Aristóteles. Después de que el personaje o nosotros, a través de nuestra existencia, vemos un incidente desencadenante, nos topamos con uno, te decía en este momento de la pandemia, pero imagínate que a veces el incidente desencadenante es que te roban, que te... El incidente desencadenante siempre te va a sacar de tu estado normal, de tu zona de confort, si lo quieres llamar así. Te va a sacar del estado normal o habitual en el que estás. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a ser un trancazo. Así de sencillo. Un trancazo. Pero aquí es donde empieza la historia. El problema es que nosotros, fíjense, queremos estar todo el tiempo cómodos, sin que pase nada, que no se mueva nada. Entonces, es como una contradicción, porque no queremos que se mueva nada y al mismo tiempo queremos que ocurran eventos nuevos a nuestro alrededor y que todo nos salga a todo dar, como decimos, porque no, este programa no quiero decir groserías, pero si se me sale, lo siento. Entonces, ¿qué pasa? Queremos llevar una vida tranquila, normal y que no nos pase nada. Y discúlpenme, pero a través de esta estructura que va muy ligada a la vida, a través de la mímesis, como dice Aristóteles, porque para Aristóteles el arte imita la vida, entonces es necesario que la vida esté llena de incidentes desencadenantes porque va a ser que nos movamos de la silla y que movamos el trasero. No dije grosería, ¿ok? Dije trasero. Entonces, si no está el incidente desencadenante, no hay historia. Así de sencillo, se nos acaba la historia o decimos, ay, qué aburrida, aquí no pasa nada, aquí no está sucediendo nada y le cambiamos si es una serie o si estamos leyendo un libro y digo, ¿y aquí qué pasa? Necesitamos del conflicto que es el incidente desencadenante. Piensa en el tuyo, porque cuando le das la vuelta a ese incidente desencadenante, entonces te sigues quedando en el primer acto y no avanzas. No avanzas. Si esa niña, Glafira, no hubiera decidido un día entrar, más bien, meter documentos a una escuela en la Ciudad de México que se llama el Centro de Capacitación Cinematográfica, que está en el Centro Nacional de las Artes, y lo mandé, me acuerdo, muy tímidamente, pensando así, pues quién sabe si me acepten. Yo no estaría aquí. Pero creo que el incidente desencadenante en ese momento era mi inquietud de ya no estar estudiando allá en Culiacán y venirme a la Ciudad de México porque quería estudiar sobre todo cine, ¿ok? Entonces estudié ahí, me aceptaron y me vine. El incidente desencadenante, piénsalo como algo que trastocó tu existencia, porque después de eso lo que va a pasar son esta serie de peripecias u obstáculos para meterte todavía más en el enredo de la vida, para meter al personaje todavía más en el enredo de su existencia. Entonces, imagínate que acá va una línea de la historia y acá va otra línea de la historia. Te voy a decir por qué. Porque mientras acá se enreda el conflicto, es decir, me aceptaron, no me aceptaron en la escuela, no me mandaron los papeles, no me llegó el correo, todo eso que pudo haber pasado me hacía desconfiar y quererme regresar al primer acto, que era mi vida ordinaria, mi vida común, a no salir de mi zona de confort. Pero curiosamente, cada vez que tú te enfrentas a una de estas peripecias,
que podemos llamar también oportunidades, a cada una de estas peripecias le sigue en esta línea de arriba un aprendizaje. Lo que aquí se enreda, aquí se desenreda. Vas aprendiendo, vas aprendiendo. Todo esto es en líneas sutiles, sutiles de la existencia. Cada incidente desencadenante en tu vida te va a llevar a esto. Entonces, tú me vas a decir con lo que yo empecé al principio, ¿estamos determinados o no? Porque ya tenemos esta estructura. No estamos determinados porque seguimos ejerciendo la libertad de entrarle a los trancazos o quedarnos acá. Entonces, no hay determinación. Lo que está haciendo Aristóteles es simplemente decir, ok, este es un pilar del que te puedes apoyar para saber que todos los obstáculos también te están llevando inevitablemente, así como un personaje, a aprender. ¿Y qué ocurre acá? Cuando el personaje va aprendiendo y esto se va enredando más, se va enredando más, se va enredando más, es decir, que su deseo no ha sido concretado como su conflicto, vamos a poner aquí una línea, ya hice un rayadero, pero a ver, esta es una línea, lo que le llamamos en el teatro la progresión dramática. En la progresión dramática, lo que ocurre es que el drama, el incidente desencadenante va creciendo, va creciendo, va creciendo. O sea, es cuando ya estás ahogado y dices, ya basta, ya no quiero seguir con esto, no me interesa, no quiero aprender, no me importa. Me regreso al primer acto. Entonces dice Aristóteles, espérate, espérate, porque después de que llegas a un punto más álgido, que es el segundo nudo, bueno, acá lo voy a poner, ya no pintó esto. Al segundo nudo o le podemos llamar también clímax. ¿Por qué? Porque es el punto más alto del drama, el punto más alto de nuestro argumento y de nuestra historia. Otra vez, esta es la base nada más. También clímax, curiosamente, le llamamos a una parte muy importante del acto sexual. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el clímax, ¿qué sigue? La bajada. Y acá también. Cuando ya bajamos, es porque llegamos al desenlace. Pero antes de llegar a través de todo esto, aquí decíamos que era el segundo nudo o clímax, ¿ok? Que es cuando de veras estamos hasta acá y decimos, no, ya, eso tiene que acabar. Y casi siempre decimos, ya, que pase lo que tenga que pasar. Cuando soltamos eso, cualquier cosa que nos suceda, no sé si a ustedes les ocurre, pero es curioso que cuando te sueltas, todo se empieza a acomodar. Bueno, acá también. Pero antes de eso, dice Aristóteles, como por esta parte más o menos, en estas de las peripecias, va a llegar un momento un poco antes del clímax que vamos a tener una anagnórisis. La anagnórisis es el reconocimiento o simplemente el darme cuenta cuál fue mi error, o los errores que pude cometer aquí. Ahorita lo vamos a ver en el argumento de Edipo Rey. ¿Qué pasa aquí? Cuando tú te das cuenta, es una anagnórisis y dices, me cayó el 20, decimos en México, ya me di cuenta, tuve un insight, ¿ok? Entonces, cuando me doy cuenta de eso, ¿qué ocurre? Quiero hacer algo al respecto. Y lo que quiero hacer algo al respecto le llamamos el lance patético. El lance patético es algo que yo voy a hacer ante el error que cometí para resarcirlo. En el caso de la tragedia, es un error trágico. No necesariamente tiene que ser un error trágico, es un error que nosotros pudimos cometer y que dices, ya me di cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Con la historia ya aprendí. Y como ya aprendí, descanso, me relajo y me preparo para una nueva historia en donde voy a empezar otra vez desde mi mundo ordinario con este aprendizaje, va a volver a haber un conflicto o que se va a generar a través de un incidente desencadenante, vuelvo a tener una serie de peripecias, llego hacia un anagnórisis, atravieso por el lance patético, clímax o segundo nudo, relajo y desenlace, ¿ok? No sé si quedó, no, la gráfica fue un fiasco, ¿verdad? Pero lo intenté de veras. A ver si les quedó claro desde aquí. Ok, nos vamos a detener aquí.
para leer el argumento de Edipo Rey. Está medio largo, entonces no me voy a detener mucho. Voy a ver si alcanzamos a hacerlo más o menos para ver si nos alcanza a hacer un ejercicio. Para que tú vayas comparando todo esto, por si ya te diste cuenta y si ya hiciste tu línea, puedes ir tomando ese referente de la línea, otra vez, no como algo extremadamente idéntico que va a pasar ahí, pero sabes más o menos en qué punto te puedes ir moviendo. Si lo tomamos, por ejemplo, te decía hace un rato, y no quiero que suene muy a la ligera y lo voy a hacer con mucho cuidado y cariño también, en el caso de la pandemia, porque sé que muchos están atravesando por cuestiones muy complicadas y no quiero resultar como insensible, no es mi intención. Pero si lo hacemos a través de ejemplificarlo con la gráfica, estamos en el incidente desencadenante cada uno, ¿sí? ¿Cómo lo queremos llevar? Esa es nuestra decisión y esa es nuestra libertad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una actitud, diría Heidegger, a través de una disposición afectiva y eligiendo esa disposición afectiva. Aunque no creas, podemos elegir el estado de ánimo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ante ese incidente desencadenante que puedes tener una serie de problemas, también se va abriendo un área de oportunidad y de oportunidad y de oportunidad. Pienso en mí para no irme tan lejos. Como ya lo he comentado muchas veces, estas charlas iniciaron por un taller que iba a dar, no se pudo por la pandemia, ya no pude dar el taller, pero la verdad es que a mí me ha dado un área de oportunidad grandísima. ¿Por qué? Porque me han invitado también a dar charlas en otros lugares. Por cierto, voy a dar una el jueves para, para un círculo de estudios de literatura en Santana, creo. Bueno, les voy a dejar los datos de todos modos mañana, porque va a ser ya el jueves. Entonces, sí es Santana, ya es que ya me quedé con la duda, pero bueno, es en Estados Unidos. Ok, entonces, en el momento en el que a mí se me abre esta parte de la oportunidad y que digo, chin, ya no voy a poder abrir mi taller, ya tenía el lugar, ya había pagado el lugar incluso, pero que yo vi esta oportunidad y dije, pues lo puedo dar, que no es el taller que yo iba a dar como tal, pero sí una oportunidad para poder compartir este tipo de experiencias y de conceptos que a mí me apasionan muchísimo. Entonces, ahora me siento muy afortunada de haberlo hecho, ¿sí? Entonces, lo que podría haber sido un conflicto si me hubiera quedado solo en el incidente desencadenante, sí lo pude llevar a ser una oportunidad. Pero, a ver, tampoco quiero que decirles que yo todo el tiempo lo hago así, no es cierto. En otros momentos y en otras circunstancias de mi vida es muy probable que no lo haga, ¿eh? Es muy probable que sí me regrese, pero en otros no. En otros sí sé que se abren oportunidades porque a través de la estructura aristotélica he aprendido también muchísimo de mí. Entonces, lo que puedes hacer es poner esta gráfica y más o menos anotar en qué momento estás, cuál sería tu incidente desencadenante, cuáles son las peripecias que te aparecen y lo que tú puedes elegir es o complicártela o abrirte a esa zona que va también emergiendo, que es una zona de oportunidad que te puede llevar a ese clímax y que vas a tener un aprendizaje como desenlace. Entonces, si lo vemos en Edipo Rey, por ejemplo, fíjate bien, si tú quieres escribir un argumento de ficción o un argumento para una historia posterior, para ya sea cualquier género, dramaturgia, guión o cuento, teatro, lo que sea, te decía, necesitas la base. No puedes empezar si no tienes esta base. Digo, no es que no puedas, sí puedes y muchos se saltan esto, pero es importante que lo tengas porque te va a meter en menos aprietos cuando ya estés desarrollando la historia. Edipo dice, Edipo es el rey de Tebas. A ver. Al nacer, el oráculo de Delfos le augura a su padre Layo, la semana pasada hablamos del oráculo de Delfos, otra vez. Edipo es el hijo del rey de Tebas. Al nacer, el oráculo de Delfos le augura a su padre Layo que el niño, una vez adulto, le dará muerte y desposará a su mujer. Layo, queriendo evitar tal destino, ordena a un súbdito que mate a Edipo al nacer. Apiadado del niño, en vez de matarlo,
El súbdito se va a un monte y lo abandona en un árbol, colgado por los pies. Un pastor encuentra al bebé y lo entrega al rey Pólibo de Corinto. Peribea o Mérope, esposa de Pólipo, reina de Corinto, se encarga de la crianza del bebé llamándolo Edipo, que significa el de pies hinchados. Esto por haber estado colgado, ¿ok? Estamos empezando la historia. Ahí está, ya está todo. Si te fijas, algo importante, el lenguaje para un argumento es claro, directo y todavía no es literario. Todavía no hacemos literatura con el argumento. El argumento no es literatura, el argumento simplemente es la guía y el esbozo. Por eso también nos sirve para la vida, ¿sí? Porque no es la historia en sí como tal. Cuando ya vas a pasar este argumento a una obra de teatro, entonces ya empiezas a desarrollar el personaje, a definirlo, etcétera. Y acá es nada más la presentación. Ok, al llegar a la adolescencia, Edipo, por habladurías de sus compañeros de juegos, sospecha que no es hijo de los pretendidos padres. Para salir de dudas, visita el oráculo de Delfos, otra vez, que le augura que matará a su padre y desposará a su madre. Edipo, creyendo que sus padres eran quienes lo habían criado, decide no regresar a Corinto para huir de su destino. Emprende un viaje hacia Tebas y encuentra a Layo en una encrucijada. Acuérdense que era su papá. Discuten por la preferencia de paso y Edipo lo mata sin saber que era el rey de Tebas y su propio padre. Más tarde, Edipo encuentra a la Esfinge, un monstruo que da muerte a todo aquel que no puede adivinar sus acertijos, y con ello atormenta a todo el reino de Tebas. A la pregunta, ¿es el ser vivo que camina a cuatro patas al alba, con dos patas al mediodía y con tres? ¿Quién es? Más bien, creo que está mal escrito aquí. ¿Quién es el ser vivo que camina a cuatro patas al alba, con dos al mediodía y con tres al atardecer? Edipo responde correctamente, se trata del hombre. La explicación es la siguiente. La mañana, la tarde y la noche se traducen como las etapas de la vida. El día es el bebé gateando en cuatro patas, la tarde o la mitad de la vida es la adultez, o el ser humano caminando a dos patas y la noche un anciano con su bastón, es decir, tres patas. La esfinge le dice otro acertijo. Son dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra y a su vez es engendrada por la primera. Edipo contesta el día y la noche. La esfinge, si se fijan, todas estas son peripecias. Ya vamos en el desarrollo. Furiosa se suicida lanzándose al vacío y Edipo es nombrado el salvador de Tebas. Como premio es nombrado rey y se casa con la viuda de Layo, Yocasta, su verdadera madre. Tiene con ella 4 hijos. Una terrible plaga cae sobre la ciudad, la peste, ya que el asesino de Layo no ha pagado su crimen y contamina con su presencia toda la ciudad. Edipo emprende averiguaciones para descubrir al culpable y gracias a Tiresias, un adivino, descubren que en realidad es hijo de Yocasta y Layo, que es el mismísimo asesino que he estado buscando. Horrorizado, Edipo se quita los ojos con los broches del vestido de Yocasta en señal de la ceguera que siente por no haber visto la realidad antes y ordena a Creonte que lo expulse de la ciudad. Ahora su hija y su hermana lo guían al caminar. Esta es toda la historia. Va pasando por una serie de peripecias. ¿Cuál es el clímax más alto ahí? Cuando él se da cuenta que se ha casado con su madre y ha matado a su padre. ¿Cuál es la anagnórisis? ¿Cuál es el error trágico? Ese punto. Ese punto en donde él se da cuenta que el oráculo o Tiresias fue quien tuvo la razón. ¿Y cuál es el lance patético? Que se saca los ojos. Se saca los ojos y entonces, ¿qué ocurre? Que ya para finalizar, acuérdense que estamos hablando de una tragedia. ¿Qué ocurre? Que su hija y su hermana ya lo empiezan a guiar. Esa es la historia de Edipo, la primera parte, ¿ok? Pero ese es solo el argumento, no es la obra, no es literatura y nosotros lo podemos utilizar para poder empezar a hacer el argumento de nuestra vida. Palabras claras, lo puedes escribir de una manera muy sencilla, contando esta historia a través de esa estructura. Nuevamente te repito, es solo una guía. ¿Hacia dónde nos lleva este momento en el que estamos? Nosotros no lo vamos a saber, pero de alguna manera sí lo sabemos, nos lleva hacia la muerte,
hacia ahí no, hacia ahí vamos, es inevitable. Para Heidegger, sí, al nacer ya llevamos la muerte a cuestas. Y para Aristóteles dice, bueno, necesitaría para una vida completa llevar un principio, un medio y un final. Entonces, constantemente estamos en este argumento de vida. Pero aquí la capacidad que sí tenemos es que nosotros la podemos escribir, que nosotros podemos tomar esas peripecias que nos llegan de una forma o de otra. Eso sí, puede ser una elección que nosotros tenemos a partir de las condiciones en las que estamos. Tal vez no podemos elegir ni elegimos aparentemente, ¿por qué digo aparentemente? Ahorita les voy a decir. Aparentemente lo que nos está pasando no lo elegimos. No elegí nacer aquí en México, no elegí nacer en esta época, pero me tocó. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo puedo elegir es cómo tomar esta circunstancia, cómo tomar cada uno de los eventos que ocurren en tu vida a través de estas peripecias. ¿Por qué dije aparentemente? Tú como sabes, y lo he compartido en otros momentos, yo practico la filosofía budista. Y aquí es donde yo me meto en más aprietos porque desde la filosofía budista sí hay antecedentes. Sí hay antecedentes de vidas anteriores, que no me voy a meter en eso, pero es donde yo, como empezaba a decirte, me lleno de estos cuestionamientos de los argumentos de existencia, desde dónde pueden partir. Desde la filosofía budista, por ejemplo, el argumento de tu existencia está desde antes de nacer, a través de una serie de vidas anteriores, pero curiosamente, esas vidas se eligen. En esas vidas también tienes libertad de elegir. Y no es que tú digas, no, hombre, pues esta vida tan jodida que me tocó y la elegí. No, porque son elecciones kármicas. Es decir, que si tú llevaste una vida eh, con ciertas circunstancias, la próxima desde la filosofía budista que vas a llevar va a estar relacionada con las elecciones que tomaste en esta. Entonces, sigue siendo lo mismo. Tú vas a elegir de alguna manera la existencia y tendrás la libertad de ello a partir de la filosofía budista, que es la que yo practico. Pero volvamos a este interrogante del principio. Entonces, la vida ya está escrita. Ya llegamos nosotros nada más para recorrerla, ya está así nada más. O como le sucede a Edipo, por ejemplo, a Edipo, que ya estaba escrito por medio del oráculo, inevitable e irremediablemente le ocurrió lo que le tenía que ocurrir. No lo sé. De verdad es que no lo sé. No lo sé y no sé si quiero saberlo. No sé si quiero saberlo porque me metería como en un bucle ahí extraño de mi vida, pero lo que sí creo es que el mismo Edipo, aunque ya hubiera estado escrita esa existencia, él eligió sacarse los ojos, él eligió llevarlo desde una parte o en un género trágico y él eligió de alguna manera cómo vincularse con esa historia. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros también. Puede ser que ya esté, no lo sé, de veras, no lo sé. No creo que exista un libro donde estén escritas todas las vidas, o quién sabe, tal vez sí, pero nosotros podemos, o a lo mejor soy muy ingenua, generar este tipo de argumentos en nuestra vida para poder tener una elección y escribirnos. Entonces creo que la escritura de nuestra vida la llevamos al día a día, a cada momento, a través de nuestras elecciones, a través de las actitudes que estamos tomando ante las peripecias o los incidentes desencadenantes que la vida nos da. Si tú quieres entrar a estas ideas, por ejemplo, de cómo estructurarte mejor, te decía, te voy a dejar estos libros que son de teatro, pero que creo que nos hablan del teatro de la vida. El mismo, a ver, aquí lo anoté, por ejemplo, Gabriel Marcel, que es este filósofo francés, dice, la existencia plena del ser humano se da cuando es participante y no un espectador de la vida. Es decir, que tú participas de esa creación y yo también confío en eso. Y luego Jean-Paul Sartre dice, el ser humano primero existe, aparece, entra en escena, solo después se define a sí mismo. El hombre no es otra cosa que lo que él mismo se hace ser. Eso es bien bonito, porque lo están explicando dos filósofos que escribían de este teatro. Los dos escribían teatro, Gabriel Marcel y Jean-Paul Sartre.
Entonces tienen clara esta idea de la fusión de la existencia o de la filosofía a través del acto creativo. Efectivamente, o sea, el ser humano o la mujer y el hombre aparecen y entran en escena. Ahí estamos en el mundo arrojados, diría Heidegger. Y solo después nos definimos a nosotros mismos, porque como bien dice Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia. Ese va a ser el dilema que vamos a tener. Pero lo que sí podemos hacer es tomar conciencia de esta estructura, por ejemplo, y o identificar cómo podemos llevarla, ¿sí? Me voy a detener aquí para que hagamos un pequeño ejercicio. Yo creo que sí alcanzamos, lo voy a hacer muy rápido. Ah, mira, Lupita nos dice algo bien importante, no había visto los comentarios. Lupita dice, podemos reeditar nuestro destino desde conocer el ahora. Tienes muchísima razón. Eso es lo que yo también creo. Podemos reeditar nuestro destino, ¿sí? Podemos reeditarlo, porque Edipo tuvo, aunque la misma circunstancia, la pudo tomar de muchas maneras y eligió una. Entonces sí podemos reeditarlo constantemente, regresarnos, irnos y volverlo a hacer desde conocer el ahora, efectivamente. Entonces vamos a hacer el ejercicio, va a ser una visualización creativa. ¿Listos? ¿Lista? En 8 minutos yo creo que sí lo logramos, pero quiero compartirte este ejercicio y aparte, ojalá hayas hecho la gráfica para que tú mismo puedas ir poniendo en qué circunstancia de existencia estás y cómo quieres hacer el argumento de tu vida. Ya sabes que para una visualización creativa lo que necesitamos es que te pongas en recto, ojos cerrados, o si no puedes cerrar los ojos, simplemente viendo hacia un punto fijo. Tomamos una respiración. Una visualización creativa no es una meditación porque luego me lo han preguntado. Una visualización creativa es un acto de la imaginación que nos va a llevar hacia un proyecto o hacia un propósito. En este caso, el propósito es poder observar la existencia y en qué punto está. ¿Ok? Entonces, cierra tus ojos o simplemente ve hacia un punto. Vamos a hacer uso de la imaginación y vas a imaginar en este momento que entras a la sala de un teatro, al teatro que a ti más te guste, y si no tienes un teatro preferido, imagínate el que tú quieras. Entras y todos los asientos o las butacas están desocupados. Es un teatro que solo es para ti. Estás solo, ahí, en ese teatro. Estás esperando a través de este proceso de imaginación que abran el telón y empiezan a abrir el telón. Y te das cuenta que sale un actor, le ponen las luces. No alcanzas a identificar bien quién es, pero te das cuenta que eres tú. Tú eres el espectador y el protagonista de la obra al mismo tiempo. Y en esa obra que está ahí, te das cuenta que sale otro personaje, que solo tú sabrás cuál es, con quien has tenido un problema, tal vez recientemente o desde hace mucho. Tú sabes quién es. Obsérvalo. Tú sabes cuál es ese conflicto o esa preocupación que tienes con esa persona. Empieza el diálogo, empiezan a discutir, te das cuenta que hay diferentes puntos de vista ante una circunstancia. Y de pronto, esos actores se quedan sin movimiento, estáticos. Y lo que vas a hacer es levantarte de tu butaca, subir al escenario y decirle a ese actor que eres tú mismo lo que puede hacer a través de lo que acabamos de ver en este momento. ¿Cómo puede salir de ese nudo? ¿Qué puede hacer? Se lo puedes decir en secreto. Se lo puedes decir susurrando. Nuevamente regresas a tu butaca, te sientas
y lo vamos a hacer de una manera muy rápida, pero efectiva desde la imaginación, donde te das cuenta que ese actor empezó a hacer lo que tú le dijiste como el director de esa obra, como el director del drama de tu vida. Esto fue muy rápido tal vez, pero puedes hacerlo. Observas cómo el drama se lleva tal cual lo estás dirigiendo. Y cada que no te guste algo, te puedes levantar de tu butaca y le puedes ir a decir al actor qué hacer. Porque tú puedes ser el espectador, el escritor, el director, el actor, el escenógrafo y todo lo que quieras. Ahora simplemente respira profundo, abre tus ojos, regresa a este espacio y lo único que te quise compartir fue una imaginación a través del drama que tú mismo puedes crear, pero el drama del que tú mismo puedes salir. Entonces me gustaría que me dijeras en los comentarios, sé que lo hice muy rápido por el tiempo que tenemos, pero ¿cómo te sentiste? A lo mejor tú puedes hacer este ejercicio de manera más despacio, de manera más en pausas, o simplemente lo puedes escribir como un argumento y llevarlo tal cual a través de tu imaginación. Entonces, coméntame qué te pareció. Mientras voy a leer algunos de los comentarios, por ejemplo, José nos dice, estamos condenados a elegir una y otra vez antes y después del nacimiento. Sí, yo comparto eso también. Lorena está pensando. Sí, creo que estos son temas que nos van a dejar pensando. La verdad no creo que tengan una resolución, la verdad no creo que tengan un final, pero es para que pensemos juntos, es para que te quedes con la reflexión toda la semana, para que escribas sobre ello, para que te lo preguntes también. Entonces, otro de los comentarios, a ver, acá en Instagram dice, con fuerza para llevarlo al acto de sí. Me agradó el ejercicio, gracias. Dice, sentí que no sabía qué decirle al actor, mucha confusión. Ese es un buen punto, que a veces no sabemos qué decirle al actor. Entonces ahí es donde tenemos que detenernos, porque si no, como actores, como escritores, como espectadores, estamos en la misma confusión. Por eso hay que tener un argumento, les decía. Si no tienes el argumento, puede ser más complicado a la hora de llevarlo a escena. Detente. ¿Cuál puede ser el argumento? La reflexión. Si lo quieres llevar a través de esta estructura, estaría genial, pero si no, creo que lo puedes hacer de la manera que para ti resulte más efectiva. A ver, ¿qué más comentarios tenemos? Gracias, Lupita. Bueno, Lu nos dice que le gustó el ejercicio y desatoró mi novela. Ah, qué bueno, qué bueno, porque la verdad, como les decía, parte de la creación, que es lo que voy a estar compartiendo, ya voy a hacer el anuncio, ¿no? Ya para finalizar, lo que estoy compartiendo en el curso de las mañanas, bueno, de 1 a 3, es esto que nos está diciendo, es Lu, a partir del argumento poder llevar una estructura para nuestra historia. Esto lo voy a trabajar también en el curso, pero de otra manera porque el curso tiene otro enfoque. Sin embargo, es muy probable que la estructura la vuelva a repetir por si no les quedó claro. Voy a trabajarla también. No, todavía no sé en qué sesión, pero va a estar. Dice Marcos, regresé a la obra de teatro que actué en la UIA, el juego que todos jugamos. Exacto, exacto. O sea, tiene que ver con esta idea de de estar en una continua representación en el mundo y en la vida. A ver, me dice Jesús Manuel Gómez una frase de Nietzsche, pero fíjate que no la recuerdo, así exacta no, pero me la dejas de tarea y la recuerdo. Pero sí, algo así como la vida es una obra de arte, efectivamente. Dice Lupita, el ejercicio fue fuerte. Eh, al vernos en otro, ver nuestros vicios, encontrar rápidamente tips, es sanador, muy sanador. Sí, a veces sabemos cómo desatorar el nudo, sabemos cómo caminar hacia las peripecias, pero necesitamos literal, así, un empujón para que ocurra. Gracias, Ricardo, que nos dices
le dije al actor que se aceptara, pero luego no supe explicarle. Cuando nos detenemos en esto, ustedes pueden poner pausa a la obra hasta que lo sepan, la continúan, ¿eh? Porque ustedes son los creadores y todo. Ok, se nos acabó el tiempo, ya en Instagram ya me fui, me quedo aquí en Facebook para despedirme. Muchas gracias por acompañarme. La próxima semana vamos a hablar de biblioterapia, los libros como parte de la terapia, no cualquier libro, no cualquier lectura, pero vamos a ver si se puede llevar como parte de nuestra existencia para que la lectura no solo sea una lectura de divertimento, sino también con una retribución a veces anímica a nosotros. Así que están invitados a que sigan escribiendo el drama de su vida, a que sigan escribiendo todas las peripecias que les sucedan a través de enredarse y desenredarse. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde de la Ciudad de México. Les mando un abrazote y muchísimas gracias por acompañarme todos los lunes. Bye.